y vivió su infancia en Echavarría Arnaz, en Navarra. A los 23 años ingresó en la comunidad de los capuchinos. Ha vivido 27 años en el barrio de Ocharcoaga, en Bilbao, aunque no me parece que le gusta Navarra, en una comunidad formada por 4 hermanos, dedicándose a la atención del Hospital de Santa Marina y las parroquias de Ocharcoaga y Churriaga. Hace 2 años y medio se incorporó a la misión del Vicariato Apostólico de Aguarico, en Ecuador. El mismo donde hace 30 años los indígenas mataron a su obispo, Monseñor Alejandro Lavaca, y a la religiosa Inés Arango. Ambos dieron su vida por la defensa de la reina Amazonía, que hoy en día sigue sangrando por lo del preocupado estilo de vida de los países que nos hacemos llamar desarrollados. Ahora estás aquí en Euskadi vacaciones y antes de regresar de nuevo a la misión de Vicariato Aguarico, pues ha venido a estar un ratito con nosotros y con nosotras y a compartir pues cómo están ahora. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Arratsaldeon, Alixishi, que dicen los quichuas, una de las etnias con las que nos encontramos en la Amazonía. Vamos a comentar una cosa muy sencilla, primero viendo qué sabemos de Ecuador, ¿verdad? Entonces, empezamos. Miren ustedes, Ecuador es la mitad en extensión de España. ¿Ven? En el centro está el mapa de Ecuador, sería, sí. Y todo lo que sobra sería, bueno, pues eso, la otra mitad que tiene España y no tiene Ecuador. Entonces, ahí ven, no es para despistar porque aparece España todo, ¿no? Entonces, al menos que se vea la diferencia de extensión. ¿Cuántas personas hay en Ecuador? 17 millones. Es decir, que así como en España, que es el doble en extensión de Ecuador, Ecuador tendría 250.000 kilómetros y España 505.000 y por ahí, la diferencia de población es enorme. 17 millones en Ecuador y 45 pasados en España. Es para situar, sin más. Bien. Además del español, se hablan unas cuantas lenguas referentes a las distintas etnias que hay allá, indígenas de diferentes lugares. Están los táparos, los cofanes, los ashuar, los shuar, los quichuas, que es la segunda lengua en extensión. En Ecuador solamente hay 2 lenguas oficiales, el español y el quichua. Luego hay también secoya, siona. Todas estas lenguas, aparte del español que también se habla, son propias de la Amazonía ecuatoriana. Aunque también el quichua, bueno, el quichua se habla en la Amazonía y en la zona andina. Bueno, aquí ven la variedad de etnias que tenemos en aquel país tan pequeñito y tan precioso. Bien. Seguimos. La moneda oficial de Ecuador no es ecuatoriana, es... ¿De dónde es esta moneda? Gringa. Gringa. En el año 1990 se sustituye... 99, perdón. Muy bueno, ¿ves? Lo que sepas que meta la pata, entra, Pues lo cual supuso una debacle para la nación, es cuando viene un gran número de ecuatorianos a España, Y se usa, esa es la moneda que se usa. O sea, los billetes son de dólar, americanos. A ver, Jesús. Bueno, este es el escudo de Ecuador. Arriba está el cóndor famoso que surca por encima de los Andes, por encima de 4.000 metros, en fin. Tenemos luego el sol como una expresión de que es un país soleado y que es, en fin, es una maravilla el país. ¿Qué es esto? A ver si sabes qué es. No. Chimborazo. La montaña más cercana al sol es esta que está en Chimborazo. No es que sea la más alta, digamos,
porque la más alta es el del Everest, ¿no? Pero, ¿y esto a qué hace referencia lo de abajo? ¿A qué haría referencia? Al Goyas. Bueno, podría ser, pero es más bien la parte, sí, la parte, en general la parte de la costa. Los símbolos. Estos símbolos que aparecen aquí, a mí me parece que están en exceso expresados porque abundancia de la naturaleza, evidentemente. Ecuador es un país riquísimo en todo tipo, claro que empezamos por la selva, pasamos por los Andes, llegamos a la costa y después nos vamos a las islas, pues tenemos abundancia enorme, ¿no? Pero fertilidad también, pero a ver qué pasa con estas cosas, ¿no? Y riqueza. Esa es la expresión, la franja superior de la bandera de Ecuador es amarilla. Luego viene el azul, habla de libertad, justicia, océano. Libertad, cuando se secuestra a un político en la embajada de otro país, también dirán que libertad hay, además de otras cosas. La justicia, la ley ecuatoriana es una de las leyes más preciosas del mundo. Sí, es el primer país o de los primeros países que establecieron una ley con respecto a la ecología, entre otras cosas. Pero esa ley se la saltan por el arco del triunfo, es una ley mojada, no sirve para nada. Océano, está el Océano Pacífico. Y luego esto que hace relación al valor, sacrificio, independencia ninguna. La dependencia en estos momentos, tanto de China como de Estados Unidos, es enorme. Sacrificio, muchísima gente está sacrificando, pero tengan en cuenta que el sueldo normal, digamos medio, de una persona ecuatoriana son $475. Y dirán, bueno, pues que pues allá hay muchas cosas baratas, excepto la gasolina, el gasoil, que es muy barato, y productos del campo, como por ejemplo el plátano y otro tipo de frutas, pero no se oye nada en la abundancia con esos $475. ¿no? Y el valor se supone, no sé, el valor lo vamos a suponer. Abundancia, fertilidad y riqueza ¿de qué? ¿Y en manos de quién? Si vemos el Yasuní es el paraíso en la tierra. La diversidad de plantas, de animales, en fin, que hay allí es impresionante. Y en esa realidad del Yasuní, pues había un pozo petrolífero, que dicen que había, no, sigue habiendo, que dicen que es el que da el mejor petróleo del país. Bueno, pero ¿qué sucede? Que hace menos de un año se hizo un referéndum a nivel de todo el Estado con respecto a si se quería continuar con la explotación petrolífera en esta zona tan preciosa o se cerraba el pozo. Salió con una amplia mayoría que se cerrase el pozo, excepto en las provincias de donde yo estoy, que se llama Orellana, y la de más al norte, que se llama Sucumbíos, donde salió que se siguiese explotando el petróleo. Es comprensible porque buena parte de la gente que vive en estas dos provincias vive del petróleo. Y entonces, claro, pensaba la gente, o pensaría, eso, distintas manifestaciones ha habido, que si no explotan petróleo, ¿a qué se van a dedicar? El tema del petróleo en Ecuador es muy difícil. Hay casi 500 pozos petrolíferos repartidos especialmente en nuestras dos provincias de Sucumbíos y Orellana. Normalmente el petróleo se obtiene por una parte el petróleo y por otra el gas. En Ecuador el gas no se obtiene, se quema. Entonces, ¿por qué se quema? Porque hay un entente empresarial que tiene un gran poder y entonces lo que ellos hacen es importar gas de Colombia. Pero el gas de Ecuador se quema. Bueno, se quema saliendo por unos tubos larguísimos
que se llaman mecheros. Además de salir el gas quemado, ya no se puede utilizar, salen sustancias malignas impresionantes, de unos nombres que yo ya ni los he querido tomar, porque son rarísimos, pero son materias horribles. ¿Qué sucede? Pues que cuando sale el gas quemado, junto con esas materias, sube a la atmósfera y ahí queda. Pero en la Amazonía tenemos dos estaciones, una es el verano y otra es el invierno. Y la temperatura es prácticamente la misma a lo largo del año. Lo que pasa es que el verano es cuando no llueve y el invierno es cuando llueve. Pues cuando llueve más, el verano también hay días que llueve. Cuando llueve más de lo normal, esas sustancias malignas que están en la atmósfera caen. Y caen sobre las personas también, además sobre los productos de todo tipo, en el campo. Y en estos momentos, en nuestras dos provincias de Orellana y Sucumbíos, tenemos casi 1000 personas enfermas de cáncer. Sobre todo de cáncer de mama. Si les digo que es de cáncer de mama, ¿qué porcentaje será mayor, de mujeres o de hombres? Los hombres también podemos tener cáncer de mama, 70% mujeres, 30% hombres. Hay una película, un documental, que no lo he traído, que dura 2 horas, en el que se ha ido recogiendo la realidad de estas personas que sufren cáncer. Es durísimo, es durísimo. O sea, los rostros desfigurados, en fin. Bueno, ¿y qué están haciendo para eliminar los mecheros? Hace 3 años, 9 muchachas de Sucumbíos y Orellana, en nuestras provincias, promovieron un juicio para que el veredicto fuera el que fuera, pero lo que querían ellas era eliminar los mecheros, que no se quemasen más el gas. Salió el veredicto de que, es decir, a favor de ellas, y a los 18 meses del veredicto tenían que haberse quemado todos los mecheros, o sea, apagado. Los mecheros eran 468. ¿Qué les parece que ha pasado después del veredicto? Hay 28 más. Han aumentado. O sea que no han hecho ni caso. Entonces, hace un mes escaso, ellas fueron a interponer ante la Corte Judicial, pues otra vez el mismo asunto, y no les ha hecho ni caso. Pero, bueno, a ver si después lo presento. Pero la fuerza de estas chavalitas que tienen 18 años es impresionante. Se enfrentaron a todo un grupo de políticos que estaban delante de ellas y les dijeron: nos estáis matando. Habéis matado a nuestros padres. Ahora nos estáis matando a nosotros, porque fíjense, hay mecheros a 200 metros del pueblo, de los pueblos, unos cuantos lugares. Tiene que estar al menos a 5 kilómetros de cada población, y eso no lo respetan. Es que es un reírse a la cara de la gente. Por otra parte, les digo que nosotros, bueno, nuestras dos provincias de Orellana y Sucumbíos, luego lo veremos, son las que más dinero aportan a las arcas del Estado por el petróleo. Somos las provincias más pobres de Ecuador. 62% calculamos más o menos. La provincia más pobre es la que está al este, no es de nosotros, que se llama Napo. El 62% de la gente cobra, de ahí para abajo, $3 diarios, o sea, $90 al mes. Y vuelvo a decir que hay cosas que no valen 4 céntimos. Muchísimas cosas no valen 4 céntimos. Bueno, entonces, pues este es el Yasuní que queremos que sea respetado, pero bueno. Ah, claro, Lasso sale el que se desaparezca este pozo petrolífero del Yasuní, y Lasso ha planteado hace poco que no, que por lo menos un año más de que se siga explotando, por lo menos.
explotando el petróleo, porque sí, porque le da la gana a él. No hace caso de nada. Bueno, ahora veréis quién es Noboa, que la soya se fue al carajo, ya era hora. Bueno, aquí tenemos las producciones más fuertes de Ecuador, el petróleo, la que más importante. Luego flores que se exportan todos los días a Holanda. Hay varios lugares en Ecuador donde las flores pues se producen en gran cantidad. La banana, Ecuador es el primer exportador de banana del mundo. Cacao, también es importante, luego veremos el porcentaje. Los mariscos, el café y el atún. Las conservas Garavilla, ¿conocen? Conservas Garavilla, el producto primero no es de España, viene de Ecuador. Los gran cacao, hasta las primeras décadas del siglo XX se explotaba el cacao en cantidades impresionantes. Ahora se produce menos. Bueno, los capuchinos, el año 53, recibimos la encomienda del Papa Pío XII, diversas órdenes religiosas, y a nosotros nos tocó Orellana, de ir a vivir a la Amazonía para, de alguna manera, hacerla más, no sé cómo decirlo, porque tenemos costumbre de decir que los salvajes somos nosotros. La gente originaria de esa tierra la ha sabido respetar al máximo. Nosotros estamos destrozando la selva, nuestras compañías. Somos los salvajes nosotros. ¿Y qué pasaba con el cacao? Anteriormente con el caucho. Cuando fueron los capuchinos en el 53, vuelvo a decir, a noviembre del 53, la situación en la que se encontraron las plantaciones era grandes terratenientes con un montón de gente a su servicio esclavizada. Entonces los capuchinos, que vieron lo que pasaba, compraron las tierras y a la gente para darles la libertad. Entonces compraron cantidades enormes de terrenos y a la gente que estaba trabajando en esos terrenos, pues se les dio la libertad para que siguieran trabajando, pero con libertad. Eso fue la primera misión clara que se llevó a cabo desde el 53 en adelante, por parte de nuestros hermanos capuchinos, que intentaron, y muchos de ellos lo consiguieron, meterse de lleno en la realidad de estas culturas, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Lavaca, que me imagino que lo conocéis todos, tampoco quiero... Bueno, aquí estamos con los bananeros, la familia Noboa. En la provincia de Esmeraldas, que es la provincia que está al norte de Ecuador, bañada por el Pacífico. Hubo un señor europeo, no sé si era danés o holandés, bueno, de ahí, que se dio cuenta que esta tierra de Esmeraldas era muy productora para el tema de las bananas. Entonces, pues a la gente de aquella tierra les fue dando terreno y trabajaban para él en unas condiciones dignas. Y este buen señor se lo cargaron. Alguien, no sé quién, pero bueno, si ponemos cuestiones de por medio, bien, pues alguien se lo cargó. Entonces le sustituyó el patriarca de los Noboa. Patriarca de los Noboa, que se fue haciendo otra vez con todos los terrenos, habidos y por haber, esclavizando nuevamente a los agricultores de la banana. Al abuelo le sustituyó el padre, que es el que está aquí, digamos, este que está aquí, y este buen señor ha hecho lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque ha ido acumulando deudas con la hacienda ecuatoriana
en una empresa que él es el presidente. Esta empresa debía 58 millones de dólares al erario de Ecuador. Pero resulta que viene su hijo, que es este, Carlos Noboa, el actual presidente de la nación. Carlos Noboa no es el que más votos ha conseguido en las elecciones. Lo que pasa es que todos los partidos, excepto el de Correa, se han unido para que no saliera el partido de Correa. Entonces, este buen hombre, el Carlos, ¿qué ha hecho? Además de perdonar la deuda a la empresa de su padre, los 58 millones de dólares, ha perdonado las deudas al erario público de un montón de empresas multimillonarias. Ese es el presidente actual de Ecuador. Que como veis, con la entrada del... Bueno, está haciendo cosas muy... Ha sacado al ejército a la calle. Bueno, el ejército que está actuando bastante duramente, ¿eh? O sea, y además, el tema de la embajada de México del otro día es una pasada totalmente impresionante. O sea, toda embajada en otro país pertenece al país de la que es embajada. No es el país en el que está esa embajada. Bueno, ya lo sabéis lo que ha pasado. Y ese es el presidente de Ecuador. Bueno, el petróleo empezó a producirse en el 72. ¿Veis? La mayor columna es la del petróleo, 6.000 millones de dólares al año. La siguiente es la del camarón, son 4.500. Luego viene el banano, 3.000, bueno, y todas las cosas, atún, cacao, café, flores. Eso es lo que exporta Ecuador, ¿verdad? Todo esto que ven aquí en rosáceo hace referencia a explotaciones actuales del petróleo o futuras explotaciones. Esto es un pozo petrolífero, no es un pozo. Fijaros lo que hay aquí, hay un montón de edificios, hay comercio, hay lugares para comer, dormir, todo. Entonces, fijaros qué cantidad de espacio ocupa un pozo petrolífero. Bueno, yo vivo aquí, ¿veis la flecha? ¿Se ve? Sí. Ahí vivo yo, del Coca. Que ahí estuvo también Iñaki, y no sé si alguien más, pero sí, por ahí hemos andado, ¿verdad, Iñaki? Sí. Bueno, como veis está casi en el norte del país. Ya que tengo el mapa de Ecuador aquí, pues deciros que esta parte se llama Sucumbíos, y todo esto, Esmeraldas, la zona de... la zona de Puerto Viejo, Manabí, que no me salía, de donde es nuestro obispo. Toda esta zona, y esta zona que es Guayas, Guayaquil está aquí. Guayaquil ha sido la ciudad más importante de Ecuador hasta ahora, que le ha pasado Quito, pero vamos, están tocando las dos. Bueno, pues este es un poco el mapa de Ecuador. Pues mira, todo esto es Amazonía. La Amazonía ecuatoriana ocupa casi la mitad del país. Bueno, pues toda esta zona que os he dicho es la problemática, sobre todo, y Quito también. Quito que está aquí. La problemática a nivel de violencia. También, pero menos. Bien, pero también, sí, es verdad, sí, y Manabí. Pero la violencia que se ha desatado es impresionante. Cuando yo fui a Ecuador por primera vez hace 7 años, era un país, una maravilla de país, no había ningún problema por ningún lado. Tú no sé cuándo estuviste. Yo del 98 al 2000, casi 2001. O sea que hace ya, todavía sería más paraíso en cuanto a... Bueno, aún de vez en cuando. Ya.
Pero es que ahora, el año pasado, murieron violentamente 3.000 personas, tanto en la calle como en las cárceles. 3.000 personas en una población de 17 millones, es una pasada. Bueno, y ya que hablamos de morir, también fueron asesinadas casi 300 mujeres. Casi 300 mujeres. La violencia de género también es... O sea que estamos viviendo en un polvorín. Porque inclusive aquí, que es donde yo vivo, hasta ahí también ha llegado la violencia. Dos hombres aparecieron colgando de un puente, muertos ya. Unos señores sicarios entraron en una sala de fiestas y, bueno, tiraron una bombita, 4 muertos, 11 heridos. Eso en un lugar tranquilo, donde vivimos nosotros. La problemática está más en esta zona de la costa y en Sucumbíos, que está tocando a Colombia. Bueno. Las zonas marcadas por rojo, que son unas cuantas, son las más pobres del país. La pobreza extendida sobre todo en la Amazonía no se salva nadie, y es donde más dinero se aporta al Estado. Pues esa es la realidad de Ecuador, que en esta otra zona más amarillenta, pues sube algo el nivel de vida, y esta también, bueno, digamos, es rojo, marrón, amarillo, según varíe de la riqueza, ¿no? ¿Son los pueblos indígenas los más ricos o los más pobres? Bueno, si miramos a nivel de naturaleza, la riqueza que hay es enorme. Es enorme. Pero la desigualdad impresionante. Vamos a ver un ejemplo de desigualdad. Esta es la zona de Durán, así, y aquí estaría Guayaquil. Bueno, Guayaquil tiene una zona que es esta de la puntilla, en donde la riqueza brilla por su presencia. Pues Guayaquil. Entonces, esta gente pobre que vive aquí, que está viviendo también pues con $3 al día, más o menos, tiene que atravesar este puente para llegar a esta zona rica. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que les puede pasar a gente que está viviendo miserablemente a nivel económico? Viendo lo que aquí ven, ¿qué les parece? ¿Qué les produciría a ustedes esto? ¿Qué sensación les produciría a ustedes esto? El tener que ir aquí a trabajar viviendo en esta realidad que es de pobreza suma. En Ecuador pasan dos cosas. Una, la gente joven o emigra o se mete en el sicariato. Porque no hay trabajo. El año pasado salieron oficialmente, y creo que son más, 54.000 personas al extranjero para poder vivir, porque en Ecuador no ven posibilidad de hacerlo. 54.000 personas. Pero es que dentro de los grupos de sicariato, ¿cuántas personas creen ustedes que están metidos en estos grupos violentos? ¿Cuántas? Calcula, más o menos. Diga, no pasa nada. Pues, que se juegan la vida. Ay, ¿esto qué es? ¿Qué hago? A ver, alguna cifra, por favor. No cuesta nada. 400.000. No, tío.
cuando muchas se bandas, la... hay muchas bandas, ¿sabes? Sí, no, pero no es tanto, son 50.000. ¿Qué os parece? 50.000 jóvenes que se han metido en bandas criminales. Estos no andan con tirabiques, estos andan con pistolas o más, bazocas y demás historias. Bienvenido al Cantón Durán y Guayaquil, atención, en el top 10 de las ciudades más violentas del mundo. ¿Y qué pasa con el tema de los homicidios? ¿Saben ustedes quién estuvo gobernando en esta realidad que el número de homicidios va bajando? Correa, sí señora. Correa estuvo en estos años en el país y la violencia bajó. Iba bajando. Pero aquí le sustituye Lenin Moreno. Lenin Moreno era un señor que andaba en una silla de ruedas, que habían pegado un tiro en la espalda, pero no acabaron con él. Lenin Moreno, cuando empieza Lenin Moreno, pues, y después le sustituye Lasso, y después le sustituye Novoa, pues estamos hasta aquí. Una escalada impresionante. La nueva ola migratoria de ecuatorianos entre la muerte y el sueño americano. Es lo que hace, lo que les he dicho. Y los ecuatorianos, para llegar a Estados Unidos, donde todo el camino son zozobras, pero hay una zona que se llama el Darién, que es, los que se salvan, pero hay muchos que acaban ahí. Es una selva impenetrable casi, con ríos, con montañas, con mil cosas, y por ahí tiene que pasar. Aquí dice algo que bueno, pues que puede ser, pero yo la cifra que tenía era de 50.000. 86.000 ecuatorianos salieron del país por vías regulares y no retornaron, pero no hay datos de quiénes salen. Bueno, eso es lo que pone ahí. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otro cuadro? Lo que habéis comentado ahí sobre que ha subido las muertes y las bandas, yo creo que va todo relacionado en que los gobiernos aquellos no se metían con las bandas, con los sicarios, los jefes, y ahora por lo que se ve se están metiendo con ellos, y entonces ahí radica ya el problema que está habiendo esa violencia. ¿Me explico? Eso me comentan a mí algunos amigos ecuatorianos. Yeah. Ellos, por eso no había violencia, porque no se metían con los, por decirlo así, con los jefes, ahora se están metiendo con ellos y están diciendo, así no puede ser. Entonces, por eso ha subido muchísimo la violencia. Bien, te pueden decir esto, pero, a ver, en tiempos de Correa, o sea, donde ha bajado la vigilancia del gobierno respecto al problema de la droga es en los gobiernos posteriores, que son, el mismo Lasso eliminó el gobierno del interior. Bueno, pues le dio la gana. Eliminas el gobierno del interior y te quedas sin fuerzas, por ejemplo. Entonces, bueno, la realidad es esa, o sea que estamos... Pero la realidad parece que es debida a que no hay riqueza en el país, a explotada adecuadamente. ¿Y no es también que los cárteles, tanto de México como de Colombia, han escogido Ecuador como salida de, eso es otra cosa, de la droga? Eso es otra cosa. A ver, el tema es el siguiente. Han venido después del gobierno, vienen después del gobierno de Correa. Sí, con Correa eso no había. Pero en este momento los que están dominando la situación de Ecuador a nivel de maras, bueno, de grupos, sí, de sicarios, han venido desde México y desde Colombia. Eso es. En Colombia están las fuerzas, digamos, que eran de las FARC y se separaron de ellas, los divisionarios de las FARC, y en México viene, pues en México hay tantas familias que están de años ya, pues han ido a Ecuador a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver un momentito.
A ver, voy a entrar por aquí si les parece. El ratón tiene el derecho y aquí es el izquierdo. El vicariato en la Amazonía de Ecuador. Vicariato es donde yo estoy. Vicariato es debido a que no hay suficientes sacerdotes y entonces no tenemos la categoría de diócesis. Pero bueno, seguimos teniendo obispo y... Esta es la Amazonía. ¿Veis esa hoja verde? La Amazonía tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, 16 veces a España. El 64% de la Amazonía es brasileña, pero también están, pues por la parte de abajo está Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, las Guyanas, Surinam. Bueno, Ecuador, con eso de que les he dicho que es la mitad de Ecuador es selva, resulta que no llega al 2%, ahora lo vamos a ver, al 2% del total de la selva amazónica lo que tiene Ecuador. Bueno, esto es impresionante, ¿no? De cada 6 vasos que tomamos de agua, 1 viene proveniente de allá, de la Amazonía, que es el pulmón, un pulmón que nos lo están estropeando de muchas fortales. ¿Veis aquí? Brasil, un momento. Brasil tiene el 64,4% del total de la Amazonía. Las Guyanas, pues un 0,8 tal. Venezuela tiene el 5,9%, Colombia el 6,6%, Ecuador el 1,6%, Perú 9,7% y Bolivia 7%. Es decir, que los grandes países son Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, ¿no? Bueno, esto es un paraíso asesino. Alejandro Lavaca le llamaba a esto el Mar Verde. Bueno, ¿todo el mundo sabe quién fue Alejandro Lavaca? Igual estoy hablando del que se sabe, todos lo saben, ¿no? ¿Quién? Ah, tú no sabes. Alejandro Lavaca fue un obispo, nuestro obispo, nacido en Beizama, cerca de Tolosa, y que cuando se empieza a explotar el petróleo en Ecuador, hay una zona que está habitada por gente que no quiere tener contacto con nosotros porque han sufrido mucho anteriormente con el tema del caucho y tal. Pero tiene que pasar una compañía petrolera por allá, quiere pasar, y entonces se reúnen los jefes de la petrolera con nuestro obispo y llegan a la conclusión de que va a ir el obispo nuestro a avisarles que pasaría la petrolera por allá y que se fueran a otro lugar. Ellos son nómadas, ¿no? Pues bueno, antes de que lo hubieran pensado, que con el ánimo de que se salvaran de posibles problemas. Entonces descendieron de un helicóptero a un bohío, que es una casa hecha con el tejado sería de palma, y allá había mujeres y niños y estuvieron con ellos porque ya sabían su lengua por los uaos que tenían la misma, con los que estaban en contacto. Y bueno, pues fue bien la cosa hasta que llegaron los hombres. Los hombres venían de la caza y resulta que hacía un mes que habían matado a su jefe, Taga, y al verles a estos pensaron que serían de la petrolera. Eso que Alejandro estaba vestido como los guapos, como ellos, con un gumi, un lugar tan mal, tan llena de árboles y que no sabía por dónde caminar, volvió y también la mataron. Ahora te sitúas. Mirad qué bonito este tema. ¿Qué frase? Ay, por favor. Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca,
donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. ¿Quién ha podido escribir esto tan precioso? Es que es barrada leerlo un montón de veces seguidas para hacerte con lo que quieres expresar. Francisco. ¿En dónde? En esa carta que hizo. En esta carta. Eso es. Os animo a que os la compréis y os la leáis, pero del principio a fin. Vale $2, o sea, 2 euros. Es menos una cerveza en cualquier bar. O sea que, por favor, leéroslo. Es un documento precioso. Pues esto dice el Papa aquí, ¿no? Una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres. Ya les he dicho que son los más pobres. En esa zona de la Amazonía viven las personas más pobres. De los pueblos originarios. De los últimos. Donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca. Que es de ellos propios. Una riqueza de ellos que hasta ahora ha existido, que ya está perdiéndose. Todo promovido también por el tema del petróleo y otras cosas. Estas culturas, quichua, shuar y huaos, tenían una cosa que todavía siguen algunos teniendo, pero cada vez menos. La comunitariedad. Todo lo que se conseguía en las comunidades era de todos. No había propiedad privada. Si uno cazaba un animal que fuera, después lo repartía. Como yo me acuerdo en nuestros pueblos, como cuando matábamos el cherry y íbamos por las casas repartiendo partes del fruto, ¿no? Del cerdo, no sé cómo le llamáis. ¿No? ¿No habéis hecho eso nunca vosotros? Bueno, en los pueblos hemos hecho eso un montón de veces. Pues todo para todos. Pero eso ya ha desaparecido. Porque cuando uno recibe un dinero de la petrolera, se lo queda para él. Ya una riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Bueno, pues hoy tenemos una belleza humana, vestido de una forma cultural. Esto es la visita que hizo el Papa a Perú, a la Amazonía peruana, donde se reunió con ellos. Puerto Maldonado. La Amazonía tiene el derecho a definir su propio modelo de desarrollo y eso es un desafío que nos compromete. Es decir, que en la medida en que la Amazonía pierda su personalidad, en la medida en que la Amazonía se empobrezca, porque ¿qué sucede con las explotaciones de...? Es que esto es para tan largo. ¿Hasta qué hora me dejéis tiempo? Hasta las 8 y luego preguntas y si Vale. no, pues sigues un poco más. Vale. En todos los lugares del tercer mundo que llamamos África, América, Asia, lo que peor le puede pasar a un pueblo es que sea rico en riquezas naturales. Es lo peor. Porque eso produce una riqueza que no va para el pueblo, sino para las grandes compañías transnacionales que lo explotan todo. Entonces, en la Amazonía tenemos petróleo, le digo que el gas lo quema, produciendo una pérdida de 1.300 millones de dólares al año. La quema de ese gas. Casi 1.000 personas enfermas de cáncer, o sea, un desastre. Pero la Amazonía era riquísima en maderas, pero cada vez es más pobre. Continuamente están saliendo camiones de nuestra tierra, tú habrás visto ya, salir camiones llenos de troncos impresionantes, Centro, Guayacán, Salva, un montón de cosas diferentes de árboles, ¿no? Y luego la mina de oro. Tenemos una mina de oro. Qué bonito el oro, ¿a que sí? Sí. Precioso. Pues ahora os voy a decir cómo se consigue el oro. Para conseguir oro
hay que utilizar 3 sustancias que son malignas desde el principio hasta el fin: uranio, cadmio y mercurio. Eso se mezcla con agua, grandes cantidades de agua. ¿Y todo eso dónde va? Pues en los ríos. La mina que tenemos allí, esta agua polucionada ya, que no sirve para nada, más que para matar a los peces y no dar de beber a los habitantes de aquella zona, pues es eso. O sea, cantidad de malestar producido por la explotación de las riquezas, que no quedan para allá, porque el oro que se explota en esa mina va a Colombia, porque lo explotan colombianos. Y lo explotan, es una mina ilegal. Pero el Estado tampoco entra mucho de vez en cuando suele hacer escaramuzas y demás, pero la cosa sigue. Nosotros hemos estado durante más de un año, gente del vicariato, con gente de nuestra ciudad y de otros lugares, manifestando nuestra crítica a esta mina todos los lunes a las 4 de la tarde delante de la Catedral de Coca. Llegó un momento en el cual nuestro obispo, Alberto Jiménez, escribió algunas cartas pues planteando a las empresas, tanto petroleras como madereras, como de la mina, que por favor empezasen a tener en cuenta criterios éticos a la hora de actuar, ¿verdad? Pues bueno, esto debió molestar bastante a los que dominan la situación, y un día apareció en una iglesia de Riobamba, una ciudad que está en el centro del país, una persona que le enseñó una foto al cura de la iglesia y le planteó que a ver si conocía a la persona que aparecía en la foto. Y el cura le dijo que no le conocía, pero fue al obispo y el obispo sí que le conocía, claro. Y entonces ya le había dicho el sicario al sacerdote: díganle a este señor que si sigue escribiendo esas cartas, su vida corre peligro. Con lo cual nosotros a continuación dejamos de salir a protestar por la mina. Nos han cortado las manos. Bueno, la voz más bien. Que la vida de nuestro obispo vale para nosotros muchísimo como para no seguir en este asunto. Pero eso es lo que tenemos, ¿no? Y lo que dice el Papa: la Amazonía tiene el derecho a definir su propio modelo de desarrollo, y ese es un desafío que nos compromete. Es decir, que nosotros, los que vamos de fuera, no somos nadie para cambiar los criterios que tienen ellos. Otra cosa es que dialoguemos con ellos, que compartamos con ellos, pero bueno, pues ahí tienes unos, tanto hombres como mujeres, aportes y desafíos a los pueblos indígenas. La realidad de los pueblos amazónicos, después de lo que les estoy diciendo, ¿verdad?, es un clamor que grita al cielo. Bueno, estas mujeres son guaos, de la etnia guaorani. Ese es su vestido tradicional, que se lo ponen no siempre, pero cuando salen de manifestaciones y demás, sí que se pone su vestido tradicional, ¿no? Bueno, miren ustedes, qué agua más limpia, ¿no? La de la derecha, que sí. Eso es puro petróleo que ha caído ahí, ¿eh? Y aquí a la izquierda, pues ya ven lo que pasa con la caída del petróleo. A ver, ¿por qué cae petróleo? Pues porque si llevan los... claro, que no les he dicho. ¿Cuántas cosas? A ver, desde Orellana y Sucumbíos, donde está la estación del petróleo, hasta Esmeraldas, que es donde se exporta, hay una gran refinería y se exporta a China, especialmente. China es el país que está entrando a dominar el mundo, ¿eh? Tan importante como Estados Unidos.
Entonces, estos tubos de petróleo van hasta... Son miles de kilómetros de tubos. Pero ¿qué pasa? Que estos tubos tienen ya 70 años casi, 60 por lo menos. Y que el cobre y la materia de la que están hechos los tubos, pues a veces se rompen, no funciona ya. ¿Y a dónde va el petróleo que sale de los tubos que se han roto? Pues ya lo ven. Hace 3 o 4 años yo no estaba, 4 años igual, se cayeron, o sea, se derrumbó una cascada, allí hay unas cascadas impresionantes, pues una se estropeó, se derrumbó y todo cayó sobre una tubería impresionante. 15.000 barriles de petróleo cayeron al río Aguarico. Que esos 15.000 barriles de petróleo, si cada uno tiene 160 litros, y eso, desde ese momento, ya no se pudo beber el agua, los peces se murieron, les costó un montón de tiempo arreglar el asunto, seguía derramando petróleo la tubería. Bueno, un desastre. Estos desastres pasan en Ecuador. Esto es lo que pone ahora. La causa fue la rotura del sistema del oleoducto transecuatoriano debido a una erosión en el cauce del río Coca. Bueno, pues sí, ven, ¿no? Lo precioso que es esto, el color rojizo encantador, ¿no? Esa es la presa que se estropeó. Eso es un mechero, les he dicho, donde se quema el gas, día y noche, todos los días del año, saliendo gas quemado, que produce un olor horrible. Tú ya te acordarás de ese olor, no hay aquí. Y un ruido también ensordecedor. Pero bueno, ya ven, en vez de quitarlos, los ponen más. De los hechos se desprende el potencial daño grave e irreversible en el sector a raíz de la presencia de mecheros y la quema de gas asociado, por lo cual es una obligación estatal que se empleen medidas eficaces y oportunas que se tienden a evitar, reducir, mitigar o cesar la afectación. Pero eso es una obligación, pero esa obligación parece que no se enteran de ella. Bueno, el consumismo y la homogeneización de las culturas. Estas culturas, que son de siglos, están siendo cada vez más transformadas en culturas como las nuestras. Van perdiendo sus valores y van cogiendo pues nuestros valores y valores también tenemos, pero sobre todo contravalores. Para evitar el empobrecimiento humano al que están abocados los pueblos indígenas hace falta amar y cuidar las raíces, porque ellas son un punto de arraigo que nos permite desarrollarnos y responder a los nuevos desafíos. Sus raíces. Bueno, vamos a ver. Ahora vengo yo con un planteamiento que es el siguiente. Desde hace unos años, todos los fines de semana de los meses, de 9 meses al año, se lleva a cabo una formación de líderes con los naturales, o sea, los indígenas del país, Quichua, Shuar y Huaos. Esa escuela se llama Axacaspi Bula, grupo de Axacaspi significa. ¿Axacaspi quién es? Pues es un capuchino que tiene ya 87 años, que lleva 52 viviendo en la Amazonía y que, bueno, es un líder, todavía a sus años sigue viendo cantidad de gente a estar con él y bueno. Y entonces lo que queremos hacer es que esta gente indígena
se hagan líderes de sus comunidades. Es decir, que con valores trabajados a fondo durante todo ese año, después en sus comunidades, actúen para transformar la mentalidad de su gente que está siendo de alguna forma transformada por nuestra cultura. ¿Entendéis lo que estoy intentando decir? Sí. Bueno, pues entonces, lo que os digo, si os parece, es que luego, pues antes de iros, pues si veis oportuno, aportéis una cantidad que veis oportuna para que sigamos adelante con esta escuela, que recibe aportaciones de misiones diocesanas, pero hay valores, misiones diocesanas se aportan, pero hay gastos que no llegamos a resolver, ¿no? Entonces, bueno, pues, que cada uno vea. El derecho de los pueblos indígenas a la identidad, territorio y existencia misma son un desafío que nos compromete. En ese desafío nos queremos meter, como se metió en su momento Alejandro Lara. Y ahora vamos a ir a ver una cosa que les voy a hacer moverse un poquito. Vamos a ver, lo veo. Casi una cosa de Charlie, pero no veo ahora. No es una canción de Charlie, vamos. Este es un capuchino muy querido por nosotros, que vive allá con nosotros. Vamos a En Saya nos están violando los derechos de todas las poblaciones, se están llevando todos los recursos que genera la vida alta y nos están dejando el dolor y el sufrimiento con los derrames de petróleo y con los mecheros de la muerte. Saya, te estás robando la plata de la salud, la plata de la educación, la plata del buen vivir y nos estás dejando la muerte. Queremos que todas las poblaciones de Orellana nos unamos a defender la vida, a defender los derechos y nos unimos al grito de la Amazonía por la vida y el buen vivir. Ya hemos visto lo que ha hecho Charlie, ¿no? Ya lo hicimos abajo. Ya lo hicimos abajo. Sí, Pues hoy lo vamos a hacer otra vez. ahí nos puso todos. O sea que Ya no, lo que yo he dicho hoy ya lo sabéis de antemano. Hombre, todo esto bueno, pero esto... Bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a expresar nuestra rebeldía contra lo que está pasando en la Amazonía. Nos agachamos un poquito y... ¡Yeah! A ver, otra vez. Eso. Bueno, y ahora lo que se os parezca, lo que queráis decir, preguntar, lo que sea. Bueno, esto... A mí me da que pensar que en las zonas donde está precisamente el mayor problema, en la selva, digo que me da que pensar que en las zonas donde están mayormente el problema, donde se vive, de la contaminación esa, del aire, de la tierra, todo eso, que sean los que han votado para que continuemos. Sí, creo que Es que fuerte, ¿no? Sí. Eso quiere decir, no sé lo que, pero algo querrá decir. Algo quiere decir que es que siguen queriendo depender de los míseros sueldos que les dan. Es decir, ellos ven que si termina el petróleo, ¿qué queda? Queda la explotación de la tierra, es decir, la agricultura, y muy poco más, porque no se crea la industria en la zona. No hay posibilidades de futuro. Hay lugares, pero claro, el tema está en que se ha estropeado tanto la Amazonía que ya el lugar maravilloso que era ya no lo es, excepto en lugares concretos donde el turismo puede realizarse con futuro, ¿no?
pero no es tanto lo que puede dar de sí el turismo, ¿no? Entonces están temiendo que tengan que volver a emigrar, porque es gente, la mayoría es gente que vino, eso no lo he dicho, en el año 1960, por ahí, hay una gran sequía en el sur de Ecuador, en la zona lindante con Perú, pero enorme. Durante 3 años no cayó una gota de agua. Entonces, en la zona de Loja, el gobierno les dijo, bueno, pues, aquí se ve que esto no da de sí. Os vamos a mandar a vivir a la Amazonía, que para ellos era el lugar donde iban los presos y demás, a los tiempos, ¿no? Entonces ellos, claro, ante esa situación, fueron a la Amazonía y empezaron a explotar la tierra en parcelas de 50 metros de ancho y 2 kilómetros de largo, ¿no? Entonces, bien, pero eso da muy poco de sí. El seguro, digamos, el seguro económico lo tienen en las empresas petroleras. Entonces dicen, si esto empieza, si empezamos con uno, seguiremos después con otro, tal, y nos quedamos sin petróleo, o sea, sin trabajo. Y eso es lo que les ha llevado, a que siga adelante la explotación petrolera, sin tener en cuenta los grandes problemas que trae consigo, claro. Pero, pues es una actitud de sálvese quien pueda. Ese es el asunto. La gente que más ha luchado para que no se explote tanto en la zona del Yasuní como en la zona lindante con Quito, que también tiene problemas de minas, es la juventud. La juventud ha respondido pues muy bien, ¿no? Se sabe que son más los jóvenes que la gente adulta los que han apoyado el sí era el que se cerrasen las minas y el petróleo. No sé si eso es lo que en realidad está pasando eso. Es lamentable, pero sálvese quien pueda, digamos, ¿no? Eso es. Sí. Claro, también es verdad que en esas zonas originariamente vivían los autóctonos, o sea, las tribus, ¿no? Sí. Quichuas son iguales. Eso es. Y luego, con la cuenta del petróleo, fueron colonos, o lo que sea, no sé. Sí. Pero también hay en este momento trabajando en el petróleo gente nativa, gente indígena. Sí. Lo que he dicho antes, es decir, hay gente indígena que está trabajando en las petroleras, no es toda, ni mucho menos. Entonces, con el dinero que les dan mensualmente, no cada 15 días, porque normalmente suelen trabajar 15 días, 7 de descanso. 15 días, porque los 15 días de trabajo no salen para nada de pozo. 7 días de descanso, 15 días de trabajo, 7 días de descanso. Pues esa es la historia, ¿no? Que cuando van los indígenas a sus comunidades, el dinero que han ganado no lo comparten con los demás, como se compartía antes los productos. No, se queda cada uno con lo suyo. Con lo cual se ha roto esa comunitariedad que existía en las comunidades. Esa es la historia. O sea que... Ahora, yo, personalmente, es que me veo unas caras ahí como de pena, no sé. Yo estoy feliz donde estoy. Estoy feliz. Porque siento que esto que estoy viviendo allá me responde a mí, ¿no? Entonces, y bueno, pues te encuentras con situaciones dolorosas de un montón de gente y lo que intentas es escuchar, ¿no? Y decir algo, a veces poquito que puedas expresar, pero a mí me parece que tiene sentido seguir allá. Y eso, entonces, yo ya me sentía aquí, estuve los 3 últimos años antes de ir a Coca, estuve en Donostia, ¿no? Y lo que yo hacía en Donostia no me terminaba de gustar, ¿no? No me terminaba de responder, ¿no? Sin embargo, lo que hago allá, sí.
Os digo lo que hago allá. No, ya es demasiado tarde, ¿no? Eso te iba a preguntar yo, dinos un poco, llevabas algunas parroquias y... Ya, llevaba, has dicho muy bien, llevaba. Como eso, cuéntanos. A ver, bueno, si os tenéis que ir, digo, o sea, no tendréis problema. A ver, yo he estado 2 años en 4 centros de culto, celebrando misas, confesando y demás. Y llegó un momento en el que he dicho yo, no quiero seguir así. No es que quiera dejar de ser cura, o sea, sacerdotes no, catequisitos nos llaman allá. Lo que he visto que ante las necesidades que hay allá, las realidades que hay allá, pues o opto por una cosa o por otra. Entonces estoy. Hay una casa que se llama Casa Paula, donde suelo ir a estar con las mujeres que son mujeres maltratadas que viven con sus hijos, atendidas por un grupo de psicólogas, sociólogas y educadoras buenas. Bueno, estoy allá con ellos, compartiendo pues 1000 cosas, ¿no? Sobre todo el diálogo. En Coca, donde yo estoy, hay un hospital para toda aquella zona. La provincia nuestra tiene, atención, 3 veces la extensión del País Vasco, para situarnos, con 164.000 habitantes. Las posibilidades de comunicación son malísimas, llenas de baches las carreteras, luego los caminos de piedra y tierra prensada, bueno. Entonces yo suelo ir al hospital a visitar a los enfermos. Los enfermos de allá no son de todo tipo. Allí te encuentras con mujeres que van a dar a luz o han dado ya, con gente a la que le ha picado una culebra, una boa, lo que sea, gente que ha intentado suicidarse. La Amazonía nuestra presenta el mayor porcentaje, no cantidad, porcentaje de intentos de suicidio y de suicidios de todo Ecuador. Bueno, gente que ha tenido problemas con su moto. Allá coches hay, pero la inmensa mayoría son motos. Bueno, allá te vais a encontrar con 4 personas en una moto, por ejemplo. Y cantidad de heridos, ¿no? De accidentes y tal. Y yo suelo estar con ellos. Hay una clínica que se llama de enfermos catastróficos. Qué palabra más bonita, ¿no? Es horrible, a mí cada vez que... Bueno. ¿Quiénes son los que están ahí? Pues enfermos de diálisis y enfermos de cáncer. Pero cuando ya tienen cáncer un poco avanzado, no se les puede atender allá. Tienen que ir a Quito o a Guayaquil. ¿Qué más hago? Hay una fundación, Alejandro Lavaca, en homenaje y en recuerdo a nuestro obispo, que trabaja especialmente con las etnias, los quichuas y guaos, sobre todo con los guaos, y yo también estoy ahí, como enlace entre el vicariato y la organización esta, que de alguna manera también está como integrada, pero no es lo mismo que el vicariato. Hemos montado una radio. ¿Dónde está mi bolsa? Es la mía. Es tuya. Allá. ¿Dónde está la mía? Allá. No, está al fondo. ¿Sabes? Hemos montado una radio por internet que la podéis oír en cualquier momento en vuestras casas. Porque como es con internet, todo lo que se envía por internet, pues se oye. Siempre que hay internet. ¿Dónde dejo yo mi? La verdad no sé dónde dejo mi reloj. Ah, claro, mi teléfono, que digan. ¿Ves? Ya contar. Está aquí. Gracias. Vamos a ver un momentito, un momento. Bueno, pues yo en esta radio llevo 4 programas y voy a empezar con un 5º, sobre poesía. Los otros son de las encíclicas del Papa, de San Francisco de Asís, que por algo no es capuchino, de... Ay, espera, ¿dónde está? Aquí. A ver.
nuestra radio. Bueno, pues aquí os dejo el papelito con mis datos personales. Como no soy policía no me importa, con lo cual mis datos personales en los que aparece también cómo entrar en contacto con la emisora. ¿Vale? Eso es. Luego pues, claro, tener en cuenta que tenemos 7 horas de diferencia. O sea que los programas que emitimos a la tarde, aquí, como no pase una noche horrible y diga, bueno, vamos a ver si me entretengo con algo, porque si no. Pero los programas que yo hago son por la mañana. Entonces, bueno, alguna vez entráis ahí y oís a un tal Joseba, pues eso soy yo. Y allí, como os he dicho antes, hay violencia de género una pasada. Y entonces yo también acojo en casa, nosotros, los capuchinos, acogemos en casa a mujeres que vienen, sobre todo mujeres que vienen a desahogarse, ¿no? En mi comunidad, fraternidad, somos 5. 4 navarros y un ecuatoriano. Además somos muy jóvenes. Uno tiene 87 años, lleva 52 allá, a si acaso. 2 tienen ya 81, yo tengo 73 y hay uno que tiene 60, que es el ecuatoriano. En fin, nos sostiene. Bueno, pues eso. Yo tengo una pregunta. ¿Una solo? Bueno, una Bueno. pregunta. El tema de la violencia de género es un fenómeno nuevo que ha surgido a través de los valores de la gente indígena o es un fenómeno que ya existía previamente culturalmente. Esa pregunta no te lo puedo contestar. Vaya. Porque no la he trabajado. No, digo porque me parece un asunto... Un asunto muy fuerte. Sí. Bueno, una cosa que está pasando en Ecuador, en la Amazonía, pero en Ecuador en general, es la dependencia del alcohol. eso sí. Además de la droga. Eso siempre. La dependencia del alcohol es impresionante. No. Y entonces, muchas veces cuando uno está alcoholizado, pues la arma con cualquiera, ¿no? Y yo creo que es una de las problemáticas que se ponen en juego ahí, es el alcoholismo, ¿no? Se bebe cerveza como si fuera agua, o sea, y luego tiene una cosa que se llama el trago. El trago, el puro. Bueno, el puro, sí, De la caña. que es alcohol puro, claro, casi. Y eso les gusta. Mira, otra cosa, ya de paso. Este achacasque del que os hablo, que tiene 87 años, con una seglar preciosa que tiene 60, creo que ha cumplido 60 ahora, se plantearon ante este problema de la drogadicción, el alcohol es una droga, dar un curso de intentar cambiar los planteamientos de la gente, ¿no? Han recorrido unas cuantas comunidades y prácticamente el número de asistentes a sus charlas es minúsculo. O sea, que a la gente no le interesa salir del alcohol. Entonces, y otra cosa, cantidad de chicas jóvenes, de 14 años, que salen de casa, intentando encontrar a alguien que les sostenga, un señor, un joven, alguien, se encuentran con el mismo problema que han dejado en sus casas. Con lo cual no hemos arreglado nada. Y eso es, pues eso, gente que les lleva a sus hijas a prostituirse en la ciudad, pues también hay. Sí, hay unas cuantas cosas que son fuertes, ¿sí? Son fuertes. Pero uno dice, bueno, no es cuestión de sentirse vencido, sino de hacer lo que cada uno puede, con la fuerza del Señor que para algo está, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos. Y así ya, tengo estos días una sensación un poco extraña, ¿no? De nerviosismo. Me estoy despidiendo de un montón de gente y por otra parte digo,
pensando ya ¿no? En el coca. Pero bueno, ya se pasa. Bueno, ¿alguna otra cosa? Yo creo que mientras Ecuador es un país que no tiene soberanía sobre su territorio, no tiene ninguna soberanía. Y luego, aparte, las riquezas, si por lo menos las riquezas del petróleo y de las minerías y todo, por lo menos, se repartiese, pero es que es un desastre. Son países... ¿Has visto lo que dice Charlie? Sí, son países medio fallidos, por no decirlo fallido entero. Entonces, el problema de los indígenas seguirá siempre igual, porque esas bellas palabras del Papa y tal, para mí es muy difícil que se cumplan. Porque mientras estén allí estemos todos, porque al fin y al cabo nuestros coches funcionan con gasolina. Entonces es un problema para mí bastante... Lo que tú has dicho, es ir allí y hacer lo que se pueda. Pero a nivel de país y esto, mientras no haya un gobierno fuerte que diga esto, no hay nada. Hace poco estuvimos en Bilbao, en una de las salas del Obispado. Tuvimos 4 personas que estamos en Ecuador. Uno que ha estado, ya no va a estar, en Riobamba. No, en Quevedo, perdón. Otro que está y volverá a estar en Guayaquil, en uno de los barrios más pobres de Guayaquil, que es todo polvo. Una catedrática de universidad, a la que le han robado las 4 maletas que llevaba al bajar del aeropuerto, o sea, que para que sigas teniendo el gozo de vivir en Ecuador, y yo. Entonces, la gente decía al terminar la charla que habíamos dado, la mesa redonda, qué variado es Ecuador, pero qué pobreza. O sea, que Ecuador es muy variado, pero la pobreza que tiene es total, casi. Con $425 al mes los que trabajan, yo es que cuando me he enterado ahora, al venir aquí, porque no tenía ni idea, cuando me enteré que tengo una de las más bajas pensiones de España y que eso supondría allí 2 sueldos de la gente, o sea, yo gano 800 euros al mes, gano, o sea, mi jubilación. Con eso viven 2 familias allá. ¿Eso es vivir? Pues así está la cosa. Pues damos un aplauso y gracias a Joseba, que nos deja un poco triste, tenemos que decirlo, porque la situación es complicada, pero que por no ver la realidad no deja de ser. Claro. O sea, es que cerrar los ojos y taparse la cara no ayuda en nada. Lo único que nos puede ayudar es conocer la realidad, porque es la única manera de intentar cambiarla. Si no conocemos, pues nos puede doler, nos puede entristecer, nos puede conmover y esperemos que nos pueda mover a hacer algo. Pues muchas gracias a todos y sobre todo gracias a ti. Gracias. Recordamos que eso, que va a dejar ahí sus datos. También, bueno, pues tenéis la opción de si queréis mandarle un dinero, lo podéis